difíciles de distinguir en la penumbra de la noche. Así comenzó una serie de eventos que culminarían en una tragedia, donde la venganza y la violencia se entrelazaron de una manera tan intrincada que las vidas de muchos quedaron irrevocablemente alteradas. El lanzamiento del ladrillo no fue simplemente un acto de vandalismo, sino el catalizador de una reacción en cadena que desataría una furia contenida. Cody Shea Westcott, consciente de la amenaza implícita, se reunió con sus allegados, Riley y otros 2 adolescentes, para planear una represalia. La tensión en el aire era palpable, y el deseo de devolver el golpe se convirtió en una obsesión que nubló el juicio de todos los involucrados. Mientras tanto, en el otro lado del espectro criminal, se desarrollaba una historia de engaño meticuloso y fraude sistemático. Durante años, una red de individuos había estado manipulando el sistema de beneficios del Reino Unido, despojándolo de más de 53 millones de libras. No fue un golpe rápido, sino un proceso de erosión lenta y metódica, donde cada documento falsificado y cada declaración engañosa contribuía a un esquema que parecía impenetrable. La investigación del fraude fue una hazaña de paciencia y precisión. Los investigadores, como artesanos de la verdad, reconstruyeron meticulosamente la red de engaños a partir de pistas dispersas, documentos alterados, identidades ficticias y transferencias bancarias sospechosas. Cada pieza del rompecabezas se colocó con cuidado hasta que la imagen completa emergió, revelando la magnitud del fraude. De regreso a Bristol, la noche fatídica avanzaba inexorablemente hacia su clímax. Max Dixon y Mason Reist, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos, continuaban su camino por las calles familiares. La emboscada fue rápida y brutal, una manifestación de la ira acumulada por aquellos que sentían que su honor había sido mancillado. Anthony Snook, el conductor, esperaba en el coche, listo para facilitar la escapada después del ataque. La justicia en ambos casos no fue inmediata. Fue el resultado de una búsqueda incesante de la verdad, donde investigadores y detectives, cual guardianes de la sociedad, desentrañaron las complejas tramas de violencia y fraude. En el tribunal, las piezas del rompecabezas se ensamblaron finalmente, y la verdad, en toda su crudeza, fue revelada. Así en el teatro de lo humano, donde el bien y el mal libran sus eternas batallas, la justicia se alza como un faro de esperanza. Nos recuerda que, aunque las sombras puedan ocultar la verdad por un tiempo, siempre llega el momento en que la luz prevalece, desvelando los secretos y restaurando el equilibrio en el tejido de la sociedad. Cubiertos por máscaras y ropa con capucha, los perpetradores permanecían irreconocibles. No había confirmación visual clara de quiénes eran los responsables. El ladrillo fue interpretado como un mensaje, y en cuestión de momentos, la atención se desvió del daño en sí a la identidad de quienes podrían ser los culpables. Los teléfonos emergieron casi de inmediato para realizar llamadas y se enviaron mensajes con información. Una vez que la idea de represalia se afianzó, los eventos avanzaron rápidamente. Las armas ya estaban presentes en la dirección. Cuchillos y machetes, capaces de causar un daño serio, eran accesibles. Lo que destaca es el escaso tiempo que transcurrió entre el sentimiento de provocación y la preparación para actuar. La transición de la ira a la acción fue casi imperceptible. Después de salir de la casa, el grupo se trasladó en coche. Anthony Snook conducía. Dentro del vehículo se encontraban Cody Shea Westcott, Riley Tolliver y otros 2 adolescentes que más tarde fueron condenados pero cuyos nombres no pueden ser revelados debido a su edad. El propósito del viaje era localizar a los individuos que creían responsables del ataque con ladrillo en la dirección de Hartcliffe. El trayecto los llevó a salir de Hartcliffe y adentrarse en calles residenciales cercanas en Bristol. No había información confirmada que identificara a la persona que lanzó el ladrillo. El grupo se basó en suposiciones en lugar de pruebas, conduciendo por áreas donde creían que los sospechosos podrían encontrarse. Durante el trayecto, Max Dixon y Mason Reist fueron vistos caminando por la avenida Ilmitz, cerca del hogar de Mason Reist.
Los dos chicos acababan de salir de la casa y se dirigían a un local de comida para comprar algo. A pesar de esto, fueron identificados erróneamente como objetivos basándose únicamente en su presencia en la zona. El coche se detuvo cerca de la avenida Ilmitz y los atacantes salieron del vehículo casi de inmediato. Cody Shy Westcott estaba armado con un arma de gran filo, descrita en el tribunal como un machete o un cuchillo estilo zombie. Otros miembros del grupo también estaban armados, incluyendo un bate de béisbol y armas blancas adicionales. El ataque comenzó tan pronto como el grupo alcanzó a Max Dixon y Mason Rist. Las imágenes de CCTV mostradas al jurado capturaron el incidente. Desde el primer contacto hasta el momento en que los atacantes se retiraron, la violencia duró aproximadamente 33 segundos. Tanto Max Dixon como Mason Rist fueron apuñalados repetidamente durante el ataque. Max Dixon sufrió múltiples heridas de cuchillo que le hicieron colapsar en el lugar. Mason Rist fue apuñalado a poca distancia, cerca de la entrada de su hogar familiar. Las lesiones sufridas por ambos chicos fueron descritas como insalvables. Minutos después de que el ataque terminara y el coche abandonara la escena, los servicios de emergencia fueron alertados y el enfoque de los eventos se trasladó de la calle misma a la respuesta inmediata y el inicio de una importante investigación policial. En el caos de la violencia repentina y la retribución impulsiva se revela una verdad más profunda sobre la fragilidad de la vida, donde decisiones precipitadas pueden transformar un desacuerdo en tragedia, recordándonos que la violencia nunca es la respuesta adecuada. En un instante marcado por la tragedia, los servicios de emergencia fueron convocados con celeridad tras el ataque. Al llegar, los oficiales de policía y los paramédicos encontraron a dos jóvenes gravemente heridos en la calle. Ambos fueron atendidos en el lugar antes de ser trasladados a hospitales distintos. A pesar de los esfuerzos médicos, ambos fallecieron más tarde debido a la gravedad de sus heridas. El área fue asegurada de inmediato y los oficiales establecieron cordones para preservar la escena del crimen. Las manchas de sangre, los objetos desechados y la posición de las víctimas fueron cuidadosamente documentados. El lugar del ataque, una calle residencial, implicaba la presencia de posibles testigos en las proximidades. Las descripciones iniciales de los testigos eran limitadas. El ataque había sido breve y se informó que los involucrados vestían ropa oscura y sus rostros no eran claramente visibles. Sin embargo, los testigos pudieron describir la llegada y salida de un vehículo, que pronto se convirtió en un punto focal de la investigación. La policía identificó rápidamente la presencia de cámaras de CCTV en el área circundante, incluidas las de sistemas residenciales y cobertura de calles cercanas. Las grabaciones mostraron la secuencia completa del ataque hasta que los agresores abandonaron la zona casi inmediatamente después de que la violencia cesara. Los equipos forenses examinaron la escena con meticulosidad, recolectando pruebas como muestras de sangre y revisando detalladamente el lugar del ataque. La brevedad del incidente ajustó la cronología, pero también ayudó a los investigadores a acotar la ventana temporal en la que ocurrieron los movimientos de los sospechosos. Simultáneamente, la actividad continuaba en la dirección de Hartcliffe. Aquellos conectados al grupo se comunicaban entre sí tras el ataque. Los teléfonos estaban en uso y se observaban movimientos alejándose de la casa. Aunque la atención policial se centró inicialmente en la escena del crimen, los eventos relacionados con un ataque anterior con ladrillos comenzaban a adquirir relevancia mientras los investigadores rastreaban de dónde provenían los sospechosos y hacia dónde se dirigían. A medida que finalizaba la fase de respuesta inmediata, los oficiales comenzaron a vincular el ataque en la calle con eventos anteriores de esa noche. En las horas posteriores al ataque, se tomaron medidas para eliminar pruebas relacionadas con lo sucedido esa noche. En la dirección de Hartcliffe, se encendió un fuego en el jardín trasero. Se colocaron objetos en el fuego y se quemaron, incluida la ropa usada antes y después del ataque, con el propósito de destruir material que podría ser examinado forensemente más tarde. Al mismo tiempo se gestionaron las armas conectadas al grupo. Las armas blancas fueron limpiadas, ocultadas o movidas en lugar de dejarlas a la vista. Estos artículos no fueron recuperados de inmediato y su manejo se convirtió más tarde en un enfoque clave de la investigación. La atención también se dirigió a los teléfonos móviles.
Los dispositivos que habían sido utilizados alrededor del momento del ataque fueron desechados o destruidos, limitando lo que podría recuperarse de los registros centrales. En este entramado de acciones y respuestas surge una verdad intrigante sobre la naturaleza humana. La sombra de la violencia engendra un ciclo de encubrimiento y silencio, donde cada acción busca esconder la luz de la verdad. En el corazón de la oscuridad, la búsqueda de justicia persiste, iluminando el camino hacia la verdad que siempre encontrará su voz, incluso entre los ecos más sombríos del silencio. Los eventos que siguieron a los asesinatos fueron un esfuerzo calculado para desviar la atención y proteger a los implicados. Poco después de los homicidios, antes de que se realizaran arrestos, se llevaron a cabo acciones estratégicas, prácticas más que complejas, que minimizaron los vínculos directos con los individuos involucrados. Mientras estas maniobras se ejecutaban, la actividad policial en otras áreas aumentaba, lo que eventualmente redirigiría la mirada hacia las personas conectadas con Heartcliff y aquellos que, aunque no participaron en la violencia, ayudaron a los responsables a evitar ser detectados. Más allá de la eliminación de pruebas, la investigación reveló que hubo asistencia para desviar el curso de las pesquisas. Bailey Westcott jugó un papel crucial en la logística y el movimiento de personas conectadas con los asesinatos, alejándolas de zonas donde se anticipaba actividad policial. En lugar de utilizar vehículos asociados con el grupo, se optó por taxis para reducir el riesgo de identificación. Jamie Ogborn proporcionó alojamiento temporal en un apartamento, donde algunos de los ligados al ataque pudieron refugiarse inmediatamente después de los hechos. Este apartamento se convertiría más tarde en un punto de interés clave para los investigadores, quienes comenzaron a trazar los movimientos posteriores a los asesinatos. Se distribuyó dinero en efectivo para apoyar estos arreglos, cubriendo transporte y necesidades a corto plazo. También se entregaron teléfonos desechables, permitiendo la comunicación sin recurrir a dispositivos que ya habían sido retirados. Uno de los actos más significativos fue la instrucción dada a un joven acusado sobre cómo manejarse ante la policía si era interrogado. Se le indicó qué información debía evitar revelar, especialmente en relación con los movimientos y las personas presentes esa noche. A pesar de que estas acciones pretendían proteger a los atacantes, terminaron ampliando el caso, involucrando a más personas en la investigación y preparando el terreno. A medida que la noticia de la muerte se extendía por Bristol, la respuesta fue inmediata. Illmins Avenue se transformó en un santuario de duelo. Flores, tarjetas y mensajes escritos a mano se acumulaban cerca de la escena, muchos haciendo referencia a la amistad de los chicos y al hecho de que habían crecido juntos, asistiendo a la misma guardería, escuela primaria y secundaria. Los homenajes describían a Max y Mason como amigos cercanos que compartían gran parte de su tiempo, especialmente jugando en casa. La pérdida resonó no solo en sus familias, sino en toda la comunidad local, donde ambos chicos eran bien conocidos. Los familiares de Max Dixon y Mason Rist expresaron públicamente su conmoción y devastación, dejando claro que ninguno de los dos había estado involucrado en actividades ilícitas. La tragedia, además de desatar una investigación compleja, dejó una marca indeleble en el tejido social, recordándonos que las conexiones humanas son frágiles y a menudo, inesperadamente, se ven truncadas por la violencia. En ellos levantara sospechas. Este fraude, sofisticado y meticulosamente planificado, se desarrollaba bajo la apariencia de actividades legales, aprovechando la infraestructura urbana para tejer una red de engaño que operaba sin levantar alarmas. La operación involucraba una serie de transacciones falsas y documentos fraudulentos que, al ser examinados superficialmente, parecían legítimos. Los autores de este intrincado esquema se habían asegurado de que cada detalle estuviera perfectamente alineado para evitar la detección. Las investigaciones revelaron que el fraude implicaba la falsificación de documentos financieros, la manipulación de cuentas y la creación de identidades ficticias para canalizar fondos a través de un entramado de empresas pantalla. Mientras la policía desentrañaba el complejo entramado,
se descubrió que el fraude no solo afectaba a individuos, sino también a grandes corporaciones que, sin saberlo, se habían visto envueltas en este engaño. La magnitud del fraude fue tal que se estimaron pérdidas millonarias, lo que llevó a una operación policial a gran escala para desmantelar la red. Las detenciones comenzaron en una madrugada invernal, cuando los agentes, armados con órdenes de arresto y registros, irrumpieron en los 3 locales en cuestión. Cada arresto era el resultado de meses de vigilancia encubierta, análisis desde las sombras. Fueron finalmente llevados ante la justicia. El juicio, celebrado en el Tribunal de la Corona de Londres, fue un espectáculo de pruebas forenses y testimonios expertos que desvelaron la magnitud de la operación. Los fiscales presentaron un caso contundente, apoyado por una avalancha de documentos y registros financieros que detallaban el alcance del fraude. Los acusados, enfrentados a pruebas irrefutables, fueron condenados por fraude, conspiración para defraudar y blanqueo de dinero. El juez, al dictar sentencia, destacó la gravedad de los delitos y la sofisticación con la que se desarrollaron. Subrayó que la operación no solo causó un daño financiero significativo, sino que también erosionó la confianza en las instituciones financieras. Las sentencias impuestas reflejaron la necesidad de un castigo ejemplar, con penas que oscilaban entre los 10 y los 20 años de prisión. Estos casos, aunque distintos en su naturaleza, revelan una verdad inquietante sobre la naturaleza humana, la capacidad para el engaño y la violencia, y cómo éstas pueden manifestarse en formas tan diversas. En un mundo donde las acciones de unos pocos pueden tener repercusiones devastadoras, se plantea la eterna pregunta sobre la naturaleza del bien y el mal, y la lucha interminable por la justicia en un paisaje moral cada vez más complejo. Algo en ellos parecía fuera de lugar. La base principal se encontraba en Wood Green, convirtiéndose en el epicentro de una actividad clandestina que se extendía como una red invisible sobre la ciudad. Este lugar se encargaba del grueso del trabajo y actuaba como el punto de coordinación principal para un esquema más amplio. Cada sitio operaba como una fachada de un negocio legítimo, con puertas abiertas durante horas normales, personal trabajando a la vista y un acceso sin restricciones para el público. Sin embargo, dentro de estos muros, la verdadera actividad se desarrollaba tras bambalinas. Computadoras, impresoras y pilas de documentos se utilizaban para producir reclamaciones de beneficios a gran escala. La operación seguía un modelo de producción de paquetes de reclamaciones que se explorará en detalle más adelante. Un pilar central de esta operación era Antonia Foods, una tienda de comestibles que servía tanto de fachada como de espacio de trabajo. A primera vista funcionaba como cualquier otra tienda de alimentos local, pero en realidad se utilizaba para organizar documentos, coordinar presentaciones y gestionar a las personas involucradas en el esquema. Esta tienda permitía a la operación esconderse a plena vista. Cada miembro del grupo tenía un rol definido, respaldado por pruebas que más tarde fueron examinadas en el tribunal. En el núcleo del fraude se encontraba Galena Nikolover, identificada por la investigación y el tribunal como una de las principales arquitectas del esquema. Operando principalmente desde el norte de Londres, Nikolover coordinó la creación y presentación de miles de reclamaciones falsas de crédito universal entre 2016 y 2021. Supervisó la producción de contratos de arrendamiento falsos, nóminas falsas y cartas fabricadas, procesando reclamaciones en nombre de al menos 2.400 personas. La evidencia financiera mostró que se benefició personalmente con millones de libras a través de pagos de comisiones y mantuvo el control sobre grandes sumas de dinero que luego se encontraron ocultas en su hogar. Junto a ella estaba Guyone Chalier, descrito por el juez como alguien que había cometido fraude a escala industrial. Chalier desempeñó un papel operativo líder, gestionando grandes volúmenes de reclamaciones y supervisando el blanqueo de los beneficios a través de numerosas cuentas bancarias antes de realizar retiros de efectivo. Se le vinculó directamente con videos e imágenes recuperadas durante la investigación que mostraban dinero en efectivo siendo manejado y ostentado. Stoyan Stoyanov actuaba como un facilitador clave dentro del grupo. Estrechamente asociado con Nikolover, ayudaba en el procesamiento de reclamaciones, manejo de documentación y movimiento de dinero.
La evidencia demostró que incluso después de que el grupo había sido puesto bajo investigación, Stoyanov continuó realizando reclamaciones fraudulentas, demostrando su participación activa y continua en lugar de un rol periférico. Shveta Todorova estuvo involucrada en la preparación y presentación de reclamaciones falsas y en la posesión de artículos utilizados para el fraude. Aunque intentó minimizar su rol tras su arresto, la evidencia la situó firmemente dentro de la estructura operativa del grupo. A través de estos relatos emerge una historia de engaño y manipulación, donde la realidad se distorsiona para encajar en un elaborado diseño de fraude. En un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas, la verdad se convierte en una sombra que acecha detrás de cada puerta cerrada. Intentando escapar de las consecuencias de sus actos, ella intentó, sin éxito, abandonar el Reino Unido tras las detenciones, lo que indicaba su conciencia sobre la gravedad de los delitos. La integrante más joven del grupo, Petrizia Parnava, fue reclutada a la edad de 19 años. Parnava operaba dentro del sistema establecido por Nikolover y Ali, asistiendo en los arreglos de lavado de dinero y manejando documentación fraudulenta. Los registros financieros mostraban que recibía pagos diarios y, posteriormente, acumuló sumas significativas directamente vinculadas al fraude, a pesar de su posición relativamente junior. El esquema no dependía del secreto en el sentido tradicional. Se basaba en la normalidad. Tiendas comunes, actividades rutinarias y calles conocidas proporcionaban la protección que el grupo necesitaba. Sin embargo, los sistemas construidos sobre la repetición siempre dejan patrones, y fueron esos patrones los que eventualmente trajeron la operación a la luz. El fraude se mantuvo activo durante más de 4 años y medio, y durante ese tiempo, los investigadores establecieron que se presentaron alrededor de 6.000 solicitudes de crédito universal. Estas solicitudes se realizaron utilizando 2 métodos paralelos. Algunas aplicaciones dependían de identidades completamente fabricadas, creadas únicamente para reclamar beneficios. Otras utilizaban personas reales, a menudo ciudadanos búlgaros que vivían fuera del Reino Unido, quienes permitían conscientemente que se usaran sus identidades a cambio de una parte del dinero. En ambos casos, una vez que una identidad entraba al sistema, el control de la reclamación pasaba completamente al grupo, no al solicitante nombrado. Cada aplicación se apoyaba en un conjunto de documentos falsificados a medida. Cuando el Departamento de Trabajo y Pensiones rechazaba una solicitud, no se abandonaba. En cambio, la misma solicitud se volvía a presentar repetidamente, con pequeños ajustes en los detalles de alquiler, información de empleo o cartas de apoyo, hasta que finalmente era aprobada. Este ciclo de presentación, rechazo, modificación y reenvío se repetía tantas veces como fuera necesario. A medida que el volumen aumentaba, el sistema se volvía una rutina. Las solicitudes se monitoreaban diariamente, los pagos se seguían de cerca, y una vez liberado el dinero, se retiraba rápidamente o se transfería a través de múltiples cuentas. Con el tiempo, este enfoque transformó el crédito universal en lo que los investigadores describieron más tarde como una fuente de ingresos predecible y confiable, tratada menos como un sistema de bienestar y más como un cajero automático. Cuando el fraude fue interrumpido en 2021, el total acumulado había superado los 53 millones de libras esterlinas, convirtiéndolo en el mayor caso de fraude de beneficios jamás procesado en Inglaterra y Gales. Pero comprender la escala es solo una parte del panorama. En el corazón de la operación se encontraba un sistema diseñado para fabricar credibilidad. Los miembros del grupo perfeccionaron un mecanismo que, a través de la persistencia y el ingenio, logró camuflar vastas sumas de dinero a plena vista durante años. Este entramado no solo desafió al sistema de bienestar, sino que también ofreció una reflexión sobre la vulnerabilidad de las estructuras que, en apariencia, son sólidas e impenetrables. En el cruce de la moral y la necesidad surge una pregunta inquietante. ¿Qué otras verdades permanecen ocultas detrás de la fachada de lo cotidiano? En el entramado de la vida cotidiana en el Reino Unido, una red de engaño tejía su historia con hilos de falsedad. Cada afirmación engañosa estaba respaldada por un meticuloso conjunto de documentos
que, al ser examinados en conjunto, creaban la ilusión de una existencia laboral ordinaria. En el corazón de cada paquete se encontraban contratos de arrendamiento falsos, usados para establecer una dirección en el Reino Unido y justificar los elementos de vivienda relacionados con el crédito universal. Estos documentos enumeraban propietarios que no existían o que no podían ser localizados y propiedades que eran ajenas al solicitante o completamente ficticias. Cuando surgía la necesidad, los detalles eran modificados y sometidos nuevamente para superar rechazos anteriores. Junto a la documentación de arrendamiento se encontraban nóminas falsificadas diseñadas para mostrar ingresos bajos o inestables en lugar de desempleo. Esto permitía que las reclamaciones parecieran realistas y ayudaba a evitar el escrutinio que podría surgir al solicitar el máximo de prestaciones. Las nóminas seguían formatos estándar del Reino Unido, completas con nombres de empleadores, números de nómina y cronogramas de pago. Las reclamaciones se reforzaban aún más con cartas falsificadas. Estas incluían cartas de médicos generales confirmando problemas médicos, cartas de propietarios verificando la residencia, referencias de empleadores respaldando historiales laborales y, en algunos casos, cartas relacionadas con la educación. Cada documento se producía para responder a una pregunta específica planteada por el Departamento de Trabajo y Pensiones en lugar de ser incluido por defecto. Cuando el DWP solicitaba pruebas visuales, el grupo se adaptaba una vez más. Los investigadores encontraron evidencia de que las fotografías eran manipuladas digitalmente, mostrando a personas de pie frente a propiedades con puertas abiertas para simular pruebas de residencia. Estas imágenes se creaban utilizando Photoshop, combinando fondos de archivo con imágenes de los solicitantes o sustitutos. El fraude no se basaba únicamente en documentos. El grupo también entrenaba a los solicitantes sobre cómo engañar al sistema. Se les aconsejaba sobre qué decir si eran contactados por el DWP, cómo responder a preguntas de verificación y cuándo dejar de comunicarse por completo y dejar la reclamación en manos del grupo. Una vez proporcionada la orientación, el control de la solicitud pasaba completamente a los organizadores. Para cuando los documentos eran presentados, cada identidad existía en papel como una vida completa y convincente. Y con miles de estos perfiles fabricados circulando por el sistema a la vez, el fraude pudo escalar sin llamar la atención inmediata hasta que los investigadores comenzaron a ver los patrones detrás de la documentación. A medida que el fraude continuaba, las ganancias no se ocultaban discretamente. En lugar de eso, grandes cantidades de dinero se convertían en signos visibles de riqueza, que más tarde se convertirían en una pista crucial para los investigadores. Durante los registros en propiedades, la policía recuperó relojes de diseñador, chaquetas de marca y gafas de lujo, junto a fajos de dinero almacenados en bolsas de compras, maletas y ocultos dentro de muebles. Estos lujos, lejos de permanecer en las sombras, brillaban como faros de un fraude que había tejido una red tan vasta y compleja que, en su inevitable desenmascaramiento, revelaba no solo la astucia de sus artífices, sino también las vulnerabilidades de un sistema que, en su búsqueda de justicia social, había sido burlado por aquellos que comprendían demasiado bien sus engranajes. Así, en la intersección de la necesidad y la codicia, se desvelaba una historia de ingenio humano que, a la vez que desafiaba los límites de la ética, subrayaba la eterna lucha entre el orden y el caos. Una imagen clara y contundente de la magnitud de la operación fraudulenta. El mobiliario de lujo, lejos de ser incidental, se convirtió en un símbolo del vasto beneficio generado por la conspiración. Entre las adquisiciones más llamativas se encontraba un lujoso Audi A8, adquirido con los beneficios del fraude. Este vehículo no solo fue incautado, sino que también se presentó en el tribunal como prueba de cómo el dinero público se había transformado en activos personales. La actividad de las redes sociales de los implicados minó cualquier pretensión de ignorancia o de involucramiento a bajo nivel. Publicaciones y videos documentaban escapadas a spas en Manchester, incluyendo estancias nocturnas y tratamientos, así como vacaciones a Turquía e Estambul, a menudo compartidas públicamente. Estos viajes coincidieron con periodos en los que se procesaban miles de reclamaciones fraudulentas. Un teléfono móvil incautado contenía un video que mostraba billetes de 20 libras esparcidos por el suelo, arrojados al aire en una celebración ostentosa.
Esta grabación, lejos de ser meramente simbólica, se utilizó en el tribunal para demostrar tanto el volumen de efectivo disponible como la actitud desafiante de los involucrados. Los investigadores también recuperaron mensajes de grupos de WhatsApp en los que los miembros se burlaban abiertamente de la ingenuidad del Departamento de Trabajo y Pensiones. Junto con la documentación, los oficiales incautaron más de 900 dispositivos digitales, incluidos teléfonos móviles, portátiles, tabletas y medios de almacenamiento, todos sometidos a un minucioso examen forense. La investigación se desarrolló de manera gradual. Analistas dentro del DWP primero identificaron un patrón inusual de agrupamiento de reclamaciones, todas originadas en la misma pequeña área geográfica en el norte de Londres, particularmente alrededor de Woods Green. Múltiples reclamaciones compartían detalles superpuestos que ya se habían cubierto. Este patrón desencadenó una investigación conjunta entre el Departamento de Trabajo y Pensiones, el Servicio de Fiscalía de la Corona y la Policía Metropolitana. Un avance decisivo provino de fuera del Reino Unido. La policía búlgara en Sliven envió información a las autoridades británicas, alertándolas sobre la escala de la actividad y el movimiento de dinero e identidades entre Bulgaria y el Reino Unido. Tras su arresto y posterior liberación bajo investigación, Jiyunesh Ali huyó del Reino Unido y regresó a Bulgaria en un intento de evadir el enjuiciamiento. Su ausencia no detuvo el caso. Las autoridades del Reino Unido emprendieron procedimientos de extradición y en febrero de 2023, Ali fue formalmente extraditado de regreso al Reino Unido para enfrentar cargos en el Tribunal de la Corona de Wood Green. Los investigadores también establecieron que Stoy y Stoyanov continuaron presentando reclamaciones fraudulentas de beneficios incluso después de los arrestos, generando pérdidas adicionales para el contribuyente mientras ya estaban bajo investigación activa. Esta conducta se utilizó posteriormente en el tribunal como evidencia de una intención criminal sostenida. Al llegar el caso a los tribunales, el volumen de material incautado, documentos, dispositivos, registros financieros y comunicaciones permitió a los fiscales presentar una narrativa detallada y exhaustiva. La imagen resultante fue una de corrupción sistemática, donde la avaricia personal superó cualquier sentido de responsabilidad cívica. En última instancia, el caso planteó cuestiones fundamentales sobre la confianza pública y la vulnerabilidad de los sistemas diseñados para proteger a los más necesitados, recordándonos que, aunque el fraude pueda florecer en las sombras, la verdad eventualmente saldrá a la luz, exigiendo justicia y reforma. Un entramado de fraude a escala industrial ha sido desmantelado, revelando un panorama de operaciones coordinadas que ahora allanan el camino hacia declaraciones de culpabilidad y severas condenas en la próxima fase del caso. Con las detenciones realizadas y las pruebas aseguradas, el foco se desplazó del modus operandi del fraude a la forma en que se gastó el dinero y cómo vivieron los implicados una vez que el sistema comenzó a rendirles beneficios. Al llegar el caso a la fase de sentencia, se presentó ante el tribunal la magnitud financiera completa del fraude. En el Tribunal de la Corona de Wood Green, el juez David Aronberg, KC, dejó en claro que no se trataba de un delito oportunista, sino de una operación organizada y sostenida que trataba los créditos universales como una fuente de ingresos confiable. Describió el fraude como de una escala industrial, ejecutado con planificación, disciplina y persistencia a lo largo de varios años. Durante la sentencia, el tribunal también emitió advertencias explícitas de deportación, estableciendo que se tomarían medidas de inmigración tras las penas de prisión para aquellos sin estatus legal en el Reino Unido. La atención se centró entonces en la confiscación de bienes. A pesar de que la cifra inicial rondaba los 54 millones de libras, los investigadores financieros informaron al tribunal que solo alrededor de 2 millones podían ser recuperados de manera realista. El resto, afirmaron, había sido retirado en efectivo, gastado en artículos de lujo o movido fuera del alcance de las autoridades. Las audiencias de confiscación resultaron en órdenes que reflejaban lo que podía ser probado y rastreado, una fracción de la pérdida total. Galena Nikolover fue condenada a 8 años de prisión. Ganish Ali recibió una sentencia de 7 años y entre 3 y 6 meses. Stoyan Stoyanov fue sentenciado a 4 años de prisión.
Patricia Paneva recibió 3 años y 2 meses. Tsvetka Todorova fue condenada a 3 años, pero fue liberada bajo licencia debido al tiempo ya cumplido. Este caso revela la complejidad y el impacto de las operaciones fraudulentas a gran escala, recordándonos que en la búsqueda del beneficio ilícito, las consecuencias son inevitables y el equilibrio de la justicia, aunque tardío, finalmente se restablece.